En el templo de Xiuhtecutli cayó un rayo que además un día unos pescadores encontraron una grulla y en la cabeza de la grulla apareció un espejo y en él Moctezuma se acercó y vio que venían muchos hombres dándose de empellones y algunos trepados en unos como venados muy grandes. Llamó a los sacerdotes, algunos traídos de lugares muy lejos, de Mitla, y les dijo, ¿qué hay aquí? Se acercaron y no vieron nada. Por la noche se oía a la Llorona, a la Cihuachocani, que decía, hijitos míos, ¿a dónde os tengo que llevar? Ya tenemos que irnos de aquí. Ese es el mundo de los presagios. ¿Fueron verdad los presagios o no fueron verdad? Eso también tenemos un paralelo que nos dan los libros de Chilam Balam del ámbito maya. Ya vienen los rubicundos, los comedores de anonas, los que traerán un palo cruzado que nos van a hacer que nuestros dioses nos abandonen. A castrar el sol. Van a castrar al sol para que su flor reverdezca, van a castrar al sol. Hablan de pecado, todo es pecado. Otra vez los pronósticos. Bueno, y esos pronósticos, repito, esos presagios, ¿realmente existieron? Yo prescindo de si existieron o no existieron, pero sí creo yo que al menos post factum son un intento del hombre náhuatl, del hombre mesoamericano, maya también, por meter a los que han llegado dentro de su visión del mundo. Es tremendamente importante para México, para los mexicanos, esta idea de encuentro de dos mundos. Es importante sin duda porque efectivamente no hubo descubrimiento, Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a América, todas esas ideas que ya sabemos. Es importante también para ver esta idea de la visión de los vencidos, la visión de los vencedores, las diversas visiones, incluyendo la africana, que confluyen en ese momento. Pero aún más importante que esta cuestión de las visiones, esta cuestión ideológica, es que estos dos mundos, para mí, son América, por un lado, y por el otro lado, no España, sino Europa. Asia y África. Claro. Todo el resto. Que habían permanecido aislados durante miles de años. Cuando entran en contacto, suceden consecuencias tremendamente importantes que solamente con ese concepto de encuentro de dos mundos podemos comenzar a entender. Y bueno, la mera verdad, la verdad sea dicha, los mexicanos siempre tenemos un complejito por ahí. Fuimos conquistados, pobrecitos, somos los buenos y sin embargo nos ganaron los malos. Hay algo que nos hace sentir como inferiores en todo esto y creo que el concepto de encuentro de dos mundos nos permite entender de manera racional por qué fuimos conquistados y por qué no los conquistamos a ellos. ¿Por qué no nos subimos a los barcos de los conquistadores y fuimos y conquistamos Hay una España, novela, un libro de D'Artis, un español del exilio, ¿verdad? Que los mexicas van a España y conquistan, por ejemplo, a Santiago de Compostela, le quitan lo de Santiago y le ponen Compostela de Tezcatlipoca. Por ejemplo, ¿por qué no sucedió eso? Como que no tenemos una verdadera explicación más que una especie de complejo de inferioridad de los mexicanos. Y que esta idea nos ayuda a entenderla. ¿Qué fue lo que pasó allí? Para entenderlo, el chiste es saber cuáles son las diferencias que se fueron dando entre ambos mundos durante estos miles de años de separación. Es un encuentro de dos mundos, pero dos mundos que tienen características muy especiales. El mundo mesoamericano no es un todo homogéneo. Hay problemas internos por una situación de dominio, de hegemonía de los tenochcas, de los mexicas. Hay una serie de pueblos dominados. Esta situación es muy importante, al grado de que hace decir a algunos autores como Eric Wolf, que Cortés no conquistó, sino lideró a los inconformes para vencer a los tenochcas. Y luego España no es una entidad tampoco homogénea. Acaba de triunfar Castilla expulsando a los moros. La gramática de Nebrija se sale a la luz para enseñar el castellano. Es una entidad pobre
y se ve el Nuevo Mundo como una opción de oro, dice don Miguel en uno de sus libros, una opción de tierras, porque los que tienen el segundo lugar, no la primogenitura, no tienen tierras, en Extremadura sobre todo, y una opción de evangelizar, de crear un nuevo modelo. Respecto del cambio de imágenes y de concepciones, los mexicas creen al principio, efectivamente, que es Quetzalcóatl y los teteo, los dioses. Pero si vemos, por ejemplo, en los relatos que recogió Sagún en náhuatl, dice, son popolocas después de la matanza del Templo Mayor. Y luego también dice, parecen monos, ¿cómo les atrae el oro? Así con esas palabras, parecen monos. O sea, ya no creen que son dioses, ya no. Ahora, a su vez, los españoles, yo creo que también fueron variando. Desde que, por ejemplo, Ramírez de Fuenleal llega en 1533, presidente de la Segunda Audiencia, un hombre humanista muy abierto, le encarga a Olmos que vaya a recoger textos y información sobre las antiguallas, recoge Olmos los Huehuetlactoli y se queda pasmado. El oidor Zorita, Alonso de Zorita, años después, dice que le pidieron una serie de informes Felipe II y que dice el informe que no se vaya a creer vuestra majestad que me estoy saliendo de lo que usted me pide, pero quiero que lea estos textos para que se vea cuál es el quilate de esta gente mexicana. Entonces yo me imagino a Felipe II en el Escorial con la gota y a verle qué decían estos naturales. Bueno, sí. Y los españoles, por ejemplo, van captando cada vez más, sobre todo los frailes, ¿no? El padre de las casas, Sagún, Mendieta. Y llega en un momento en que, por ejemplo, Sagún escribe en un excursus dentro de su obra, La Historia General de la Nueva España, dice, su educación era muchísimo mejor que la que estamos nosotros tratando de implantar. Y dice, hablando de los consejos de los padres a sus hijos e hijas, estos discursos, estos Huehuetlactoli, aprovechan más que los sermones que decimos en los púlpitos. Sí. O sea, cosas que eran un poco temerarias para un fraile decir eso, porque el Santo Oficio puede decir, a ver, otra vez repíteme esto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay procesos de comprensión mutua. Sí. Y yo quiero decir con esto, que realmente nosotros como mexicanos que descendemos de ese encuentro, nuestro destino es tratar de buscar la comprensión y no de tratar de desgarrarnos. Pues una tontería eso, ¿no? Claro. Yo sí creo que si venimos de la gran civilización originaria de Mesoamérica y de la gran civilización originaria del cercano Oriente en su versión a través de los griegos, de los romanos y en su versión española, pues son dos herencias muy buenas, ¿no? Que deberíamos aprovechar. Y creo que el proceso que estoy mencionando, pensemos por ejemplo en Don Vasco, ¿verdad? Que hace la utopía de Tomás Moro, la aplica en Michoacán, es notable eso también. O sea, hubo grandes humanistas españoles, Fray Alonso de la Vera Cruz, admirable, ¿verdad? Todos estos, las casas, todos los frailes que hacen estas gramáticas, que descubren paradigmas que enriquecen a la lingüística universal. O sea, hay aspectos que debemos nosotros cada vez más de profundizar en ellos si queremos conocer cómo se desarrolló el proceso del cual somos una consecuencia. Claro. En la apologética de las casas, avanza en una reflexión donde compara algunas instituciones de los pueblos antiguos y las pone encima de Grecia. Claro, claro. En su reflexión, por ejemplo, donde que tiene que ver con la literatura ya en sí, ¿verdad? Propiamente, él habla de un desarrollo humanista en los pueblos mesoamericanos. Claro. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo no? Yo me refería desde luego al encuentro inicial. Claro. Este proceso va tamizándose, va enriqueciéndose y va creando realmente esa fusión de la que somos producto, ¿no? Efectivamente, en cualquier momento de encuentro hay incomprensiones mutuas y un proceso de comprensión mutua